Bueno, bienvenidos todos y todas a una nueva sesión de Do Contract Mad. Hoy es una sesión muy especial este mes porque estamos en el marco del Madrid Design Festival 2023. Y bueno, quisimos preparar esta sesión que una un poco el mundo del diseño con el mundo del hospitality. Estamos sumamente contentos de poder contar con el estudio B76, que bueno, sin dudas es uno de los estudios de referencia dentro de este sector. Y bueno, también contamos con 3 de nuestras marcas, Supratex, TM y Villeroy & Boch. Luego de las ponencias tendremos una mesa de debate. Dentro de las bolsas tienen unos folios donde pueden apuntar inquietudes que les surjan para que luego las podamos hablar entre todos. Y finalmente tendremos el Coffee Networking. Antes de empezar, quisiera presentar nuestro espacio para quienes no nos conocen y también para quienes nos siguen luego en nuestro canal de YouTube. Yo soy Nadia Maranz, soy Showroom Manager aquí en Do Contract Mad. Do Contract Mad es un proyecto de Ambit. Tal vez les suene el nombre de Zenfim, que era nuestro nombre hasta hace muy poquito. Pero bueno, hemos crecido, nos hemos unido con otro clúster y a partir de este año hemos cambiado este nombre que nos identifica, que es Ambit. Ambit es un clúster que agrupa a casi 200 empresas de la cadena del valor del contract y del habitat, desde donde se desarrollan diferentes proyectos. Los pueden ver en la pantalla atrás mío. Seguramente el que más les suene es Interiotel, que es un proyecto ya de referencia a nivel internacional dentro del sector del hospitality. También tenemos una plataforma, High Contract, que si no la conocen, les recomiendo que la visiten, highcontract.com. Es un espacio donde pueden encontrar los proyectos más relevantes que hay en este momento de arquitectos e interioristas. Y también pueden encontrar más de 8.000 productos que son soluciones para sus proyectos, siempre orientados al canal del contract. También, si están interesados en subir sus proyectos, pueden ponerse en contacto conmigo, que los pongo en contacto con el responsable para hacerlo. Es una plataforma absolutamente gratuita. Y por último estamos nosotros, que somos Do Contract Mad. ¿Qué es Do Contract? Do Contract es un espacio formado por 12 marcas complementarias entre sí, todas orientadas al canal del contract. Las marcas que nos acompañan son Carimbisa, que son carpinterías de madera de exterior y de interior, Ducholux, mamparas de baño, Faro Barcelona es iluminación, Flover son suelos vinílicos, Zona de Arauco todo lo acabados decorativos, HPL, melaminas, Hansgrohe es todo lo que es griferías, RCR Deco, pavimentos continuos, Supratex son textiles, Tarimatex son tarimas tecnológicas, TM Leader Contract es mobiliario, Villeroy & Boch sanitarios y Senio es nuestra marca de domótica. Somos un espacio de casi 300 metros cuadrados, estamos en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca, y es un espacio exclusivo para arquitectos, interioristas y promotores. Pueden venir a visitarnos, pueden venir a trabajar aquí. En el fondo tenemos una biblioteca de materiales donde pueden venir a consultar, preparar sus propios moodboards, buscar tarifas, buscar materiales. Básicamente somos más que un showroom, somos un espacio de asesoramiento para todos los arquitectos interioristas, donde lo que queremos es darle soluciones a sus proyectos y ayudarlos a elegir las mejores calidades que puedan encontrar para todos sus proyectos. Yo soy Nadia, soy arquitecta y estoy aquí para ayudarlos en lo que necesiten. Es importante saber que trabajamos siempre con cita previa para poder brindarle a cada profesional el tiempo que necesite. Aquí tienen mis datos de contacto y también los animo a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos el Instagram y el LinkedIn, en donde pueden ver proyectos y novedades de nuestras marcas, además de todas las sesiones que las publicamos, que hacemos una vez al mes. Bueno, sin más, voy a dar inicio a la sesión del día de hoy. Voy a presentar a los ponentes. Siempre prefiero leerlos. De nuestras marcas, contamos con Tobías Madueño, CEO en Supratex, que nos hablará de personalización e impresión digital. José Angosto, International Marketing Manager en TM Leader Contract, nos hablará de cómo nos afecta el diseño a la hora de la venta. Rafael Rodríguez, responsable comercial Madrid en Villeroy & Boch, nos hablará sobre calidad, innovación y diseño. Hacer destacar tus proyectos y ser gentil con la naturaleza es posible. Por parte de B76, tenemos el enorme agrado de contar con Carlos Hernández Carrillo Lozano, arquitecto y CEO del estudio. Estudio B76 se dedica a la arquitectura, al interiorismo y la construcción desde 1976, principalmente en el sector de la rehabilitación hotelera y residencial, utilizando en sus proyectos y obras el diseño, los materiales y la tecnología más avanzada en un equilibrio constante entre funcionalidad y belleza,
Los proyectos y obras llave en mano ofrecen un servicio completo, analizando la aptitud del inmueble, del local o solar, desde el desarrollo de los primeros bocetos hasta su definición completa, arquitectura, instalaciones, decoración y mobiliario. Siempre considerando prioritaria la rentabilidad de la inversión de los clientes, sacando el máximo partido a su patrimonio inmobiliario. Carlos Hernández Carrillo es el arquitecto al frente de este estudio, al que avalan más de 300.000 metros cuadrados de superficies proyectadas, que seguramente hoy ya sean bastantes más, proyectadas y construidas. Entre sus obras más destacadas podemos nombrar al Hotel Pestana CR7, el Hard Rock Divisa, el Hotel Only You Boutique, sobre los cuales estaremos hablando esta mañana. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes por estar hoy y a todos los ponentes por aceptar nuestra invitación. Así que, Carlos, cuando quieras. Uy, me quedé. Muy bien. Bueno, muchas gracias por venir. Un placer. Veo muchas caras conocidas, gente muy querida. Y bueno, en principio teníamos una temática para la charla, sin embargo, como nos gusta improvisar, al final he preferido hablar de un tema que últimamente me he dado cuenta, más que últimamente, es que en la reflexión sobre los proyectos que hemos realizado me he dado cuenta que ha sido siempre una especie de leitmotiv constante, ¿no? Es un poco el posicionamiento del hotel en su entorno, ¿no? A veces es un entorno urbano, a veces es un entorno de la naturaleza, pero siempre esa integración, ¿no?, del proyecto hotelero. Ahora vamos a ver como una serie de ejemplos que yo creo que van a explicar bastante bien esta cuestión, ¿no? Yo creo que el primer proyecto en el que yo personalmente como arquitecto empecé a implicarme en lo que significaba introducir un hotel en un entorno urbano fue el actual Hotel and Lounge Only You, en la calle Barquillo. Recuerdo que por aquel entonces trabajamos para la cadena Aire, estábamos haciendo hoteles tipo business, unos hoteles donde hay una imagen constante, el diseño se repite, estés donde estés. Era un poco la idea que Antonio Catalán ya desarrolló con NH o con AC. Pero de repente, en aquel momento, la dirección de Aire Hoteles, que era, insisto, tenía vocación de business, ¿no?, de hotel en esa línea de NH o AC, nos piden una ubicación más céntrica y empezamos a buscar edificios y al final encontramos este pequeño edificio que fue el Palacio de la Marquesa Viuda de Aldama, que luego se transforma. Y bueno, decidimos elegirlo porque realmente el desarrollo no tiene mucha fachada, realmente da a la calle, si lo conocéis, a la calle Barquillo, enfrente del Teatro Infanta Isabel, y al final a nosotros nos pareció que era correcto porque se podía hacer, gracias a esos dos patios, una distribución bastante inteligente de las habitaciones, amoldándose a la normativa de 4 estrellas. Estupendo. Hasta ahí, bien. Es decir, el hotelero encantado de poder sacarle el mayor número de habitaciones. Recuerdo que me dijeron: Carlos, si consigues que salgan más de 60 habitaciones, el proyecto es tuyo. Y bueno, le sacamos 72, o sea que fantástico, ¿no? Están muy contentos. Pero la idea no era esa, es decir, para mí lo importante y lo que me empezó a obsesionar decía, oye, pero no podemos hacer otro Aire Hoteles. O sea, no podemos repetir, no podemos clonar esa idea nuevamente cuando estamos en un entorno diferente, estamos en el barrio de Chueca, con edificios históricos, el propio edificio nuestro era de 1860, reformado en 1911, tenía interés. Entonces, realmente nuestro interés estaba aquí, estaba en la planta baja, estaba en todos esos usos. Estoy hablando del 2007, es decir, igual todas estas historias que vais a oír, decís, bueno, pero esto ya está muy trillado, ya, pero en el 2007 no. En el 2007 en España y en Madrid en concreto, este era un tema muy nuevo, ¿no? Cuando tú le dices al hotelero que lo más importante no son las habitaciones, al hotelero se le funden los plomos, ¿no? O sea, le dices, no, pues es que lo importante es lo que hagas con esa planta baja que se abre a la calle, porque de lo que hagas ahí abajo va a depender a qué precio vas a poder alquilar tus habitaciones. Es decir, si tú al final estás replicando un business, pues en aquel entonces la media de la noche eran 60 euros. Sin embargo, aquí de lo que se trata es de hacer una inversión que te genere una media, estoy hablando del 2007, que te genere una media de rentabilidad de la habitación de 200 o 300 euros. Ahora mismo pues se está vendiendo a 500 euros la habitación en fines de semana. Es decir, realmente tienes que dar la vuelta. ¿Y cómo puedes hacer eso? Pues eso lo puedes hacer
solo de una forma, haciendo que realmente ese espacio se abra a la vía pública, se abra a la calle, se abra al barrio, entienda el edificio en el que estás implicado, entienda la historia de la ciudad y todo eso lo vayas reflejando. Esa es la relación que tiene que haber con el entorno. Nosotros les decíamos, mira, no vamos a hacer un hotel. De hecho, el cartel del hotel es minúsculo, es de 30 por 30, ¿vale? No pone ahí hotel, no sé qué, no, pone hotel and lunch only you y ya está. Es decir, tenemos que quitar las fronteras que evitan que la gente que vive en el barrio o la gente que pasea por el entorno, pues le frenes la entrada, ¿no? Recuerdo que nos insistían en hacer la recepción aquí, ¿no? En este patio. Y dije, no podemos poner fronteras. Una mesa de recepción de un hotel es una frontera. Tú tienes que abrirte y lo que jugamos fue abrir estos huecos y permitir que la gente entrara sin ningún límite, sin ninguna frontera y empezar a ver un salón agradable, empezar a ver una cafetería, un patio con unas mesas estupendas y en realidad no hubiera la recepción. La recepción al final estaba aquí en un espacio lateral, controlando, eso sí, el acceso vertical, tanto de escalera como de ascensores y ya está. Es decir, era un espacio donde ibas a ver, a ser visto, a disfrutar y si quieres te quedas a dormir, ¿no? Esa era un poco la filosofía. Al final, ¿qué conseguimos? Pues darle la vuelta y hacer que esos espacios deficitarios que siempre para un hotelero, pues fuera al revés. Resulta que decían, oye, es que cada día estamos facturando en ese pequeño bar 6.000 euros. Eso para el hotelero es una cosa sorprendente, cuando realmente esos espacios de food and beverage eran siempre deficitarios, ¿no? A partir de aquí se produce una revolución en Madrid. Evidentemente nosotros no inventamos nada. Como decía mi querido José Luis Bilbao, decía, no, si no hay que inventar, hay que viajar y ver. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir a Nueva York, ir a Londres, ver hoteles y nos sorprendió que los hoteles no eran wow, no eran unos espacios impresionantes, sino que eran unos espacios muy domésticos, ¿no? Y eso es lo que al final se acaba reflejando aquí. Con el trabajo también, en la colaboración de Lázaro Rosa, pues al final se hace ese ambiente que queríamos. Precisamente de la necesidad virtud, de espacios pequeños obligados por los sistemas de muros de carga de la estructura, se va generando el espacio. Y al final esto era lo que buscábamos. Es decir, eso es la calle y ese es el interior del hotel. Realmente hay una fusión entre la calle y el hotel. Es decir, cuando pasas por Barquillo te apetece entrar allí y entrar a tomar algo y bueno, y al final pues eso le da el valor añadido al resto del espacio habitual hotelero de habitaciones, que a fin de cuentas es lo que siempre tiene la obsesión el hotelero, ¿no? Número de habitaciones, y en base a eso basan la inversión. ¿Qué es lo que sucede? Que al final empiezan a suceder unos espacios diferentes donde aprovechamos los elementos históricos que había en el edificio, restauramos molduras, planteamos boiseries, es decir, recuperamos ese espíritu que muchas veces me decía la gente, tú tienes la sensación de que ese edificio siempre fue así, siempre fue ese hotel, y yo siempre decía, no, ese edificio nunca ha sido tan bonito como lo es ahora, ¿no? Vale, bueno, entonces al final generamos espacios, como veis son espacios que tienen que ver con el edificio. Ahora vais a entender lo que había. Esto es lo que había, ¿vale? O sea, partimos de un producto, de un edificio totalmente degradado, comido por las termitas, donde la estructura realmente daba miedo. Es decir, o sea, hubo momentos que yo tuve que ordenar la evacuación de la obra porque digo, esto no puede ser, ¿no? Las termitas son maravillosas. Fijaos, o sea, dejan lo justito, meten la galería para que no se les acabe la fiesta y aquello se sostenga, pero lo justo, ¿no? Son unas ingenieras extraordinarias. Bueno, luego, ¿qué pasa? Pues recuperamos, o sea, al final hubo una labor muy intensa, cuando uno ve las cosas por fuera y parece... No, por dentro hay mucha labor, mucho esfuerzo y mucha intención, ¿no? Si os dais cuenta, recuperamos esas estructuras clásicas de los edificios de Madrid y al final eso está reflejado. Cuando tú estás en las habitaciones, todo ese espíritu, esa madera recuperada está ahí, ¿no? Es esa relación con la ciudad, esa relación con el edificio. O sea, no podemos olvidarnos. Este edificio solo puede estar allí. O sea, este proyecto solo puede ser de ese lugar, ¿no? Eso para nosotros es lo fundamental. Eso nos hace tener que ser muy flexibles, ¿no? Te tienes que adaptar al edificio, no el edificio se tiene que adaptar a ti, ni el entorno de la ciudad se tiene que adaptar a ti. Tú te tienes que adaptar a ese entorno de la ciudad y a ese edificio en el que estás trabajando. En este caso, pues tuvimos la inmensa fortuna, sobre todo para mí como madrileño, de que Pestana, una compañía portuguesa con la cual ya teníamos relación, gana el concurso y en lo que era la antigua Junta de Distrito, Centro, que estaba ahí en la Plaza Mayor, y la hemeroteca municipal, y bomberos de la zona centro, que era este maravilloso edificio, siglo XVII, bueno, espectacular. Resulta que tenemos la fortuna en Estudio B76 de convertirlo en hotel.
llevaba 8 años abandonado. Y claro, al principio tiembla uno, ¿no? Cuando dices, oye, la responsabilidad de actuar en ese edificio histórico y por supuesto, unas preexistencias que uno no puede ignorar. Es más, no debes ignorarlas, debes dejarte influir, debes ser como un niño, llegar allí, no ir con ningún prejuicio y dejarte embeber por ese entorno urbano y por ese inmueble, ¿no? Al final, claro, la carga histórica que tiene el lugar pues se remonta a Felipe II, cuando convierte un villorrio que era Madrid en capital de un imperio, pero era un villorrio, era un pueblucho de mala muerte. Entonces, al final dice, tenemos que generar un espacio, una plaza donde lleguen los embajadores extranjeros y se queden sorprendidos de la maravilla y gloria del imperio español, ¿no? Pues todo eso tiene que ver con la Plaza Mayor, se va desarrollando a lo largo de siglos, que cada vez se incendia y cada vez que hay un incendio sirve para mejorar, ¿no? O sea, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Es como los bosques, ¿no? A veces las ciudades, esos tristes episodios de incendios, ¿no? Servían para darle un empujón a la ciudad, ¿no? Y eso es lo que sucede en la Plaza Mayor, ¿no? Al final, claro, ¿qué nos sucede? Nosotros tenemos un edificio que es lo que se conoce como la Casa de la Carnicería. Enfrente está la Casa de la Panadería, que la conoceréis, tiene unos frescos preciosos de Carlos Franco, maravillosos, con un color que hizo en un concurso en 1982, si mal no recuerdo, y tiene con un colorido maravilloso, con unos motivos que tenían que ver un poco con la mitología griega, ¿no? Y con los dioses. Bueno, maravilloso, es un edificio estupendo. Yo recuerdo que entramos y bueno, para mí fue una impresión maravillosa cuando entramos a aquellos despachos, porque claro, que era la Junta de Distrito, abrimos la ventana y veo esa Plaza Mayor y veo enfrente la Casa de la Carnicería y a Carlos Franco, que tuve la suerte de conocerle y de que tengamos buena amistad y bueno, a raíz de aquello. ¿Qué sucede? Este edificio realmente para nosotros era un problema, porque eran 2 edificios, tenemos que coser 2 edificios para que tuvieran una sola función. Aquí tenemos el acceso, el único acceso rodado posible es Imperial, la calle Imperial, y este era el acceso de los camiones de bomberos, ¿vale? O sea, ahí aparcaban los camiones de bomberos, bueno, pues en un edificio histórico, una cosa peculiar, pero está bien. Entonces, al final teníamos que coser. La forma que se nos ocurrió para coser fue, oye, vamos aparte de en los diferentes niveles de planta, vamos a crear en los espacios comunes, en esa conexión, en ese tejido urbano, realmente introducirlo en el propio edificio, en los propios 2 edificios. Y gracias a hacer esa conectividad, vamos a conseguir coser los 2. ¿Cuál es la idea? Al final era casi crear un nuevo acceso a la Plaza Mayor. O sea, sabéis que la Plaza Mayor al final tiene una serie de accesos extraños, raros, que son por un motivo muy sencillo. Era un villorrio con una estructura urbana en la cual de repente se plantea un rectángulo. Y entonces tienes pues el arco de Cuchilleros, entras por aquí desde la calle Mayor, entras también desde la calle Imperial, que por cierto Juan de Villanueva hizo una labor extraordinaria, porque si algún día os acercáis allí y veis las sillerías de granito son impresionantes, porque esas sillerías de granito se ajustan al ángulo tanto en altura como en orientación, como en grados, y la labor de los canteros era espectacular. Pues es que Juan de Villanueva dibujaba una por una las dovelas de aquellos arcos. Yo os recomiendo que os acerquéis a la Plaza Mayor y que os quedéis mirando esos arcos que existen aquí en estos pasos de las calles, del acceso a las calles a la Plaza Mayor y realmente le dediquéis un rato, porque muchas veces paseamos por la ciudad y no miramos pero no vemos, ¿no? Pues a veces hay que ver, ¿no? Hay que pararse un ratito y ver, porque merece la pena. Bueno, en realidad nosotros lo que queríamos era crear de repente un nuevo acceso del cual el propio hotel que estábamos creando iba a ser protagonista, porque la intención es que el hotel sea ya el inicio de la visita de ese turista, que es un turista que busca cultura, un turista que paga un plus por estar en la Plaza Mayor es porque quiere embeberse de la historia de la ciudad y del entorno. Y eso queríamos que ya el propio turista lo empezara a disfrutar desde su propia habitación, desde el momento en el que está desayunando ahí en el hotel, desde el momento que entra a la recepción, etcétera. ¿Cómo conseguimos esto? Pues tuvimos que hacer una labor bastante ardua con la Comisión de Patrimonio. Claro, la Comisión de Patrimonio, esto al principio lo veía extraño, pero al final le hicimos entender, gracias a Dios, que esta escalera de aquí, ahora lo entenderéis, aquí está la entrada de la calle Imperial, era por donde salían los camiones de bomberos, teníamos este patio, antiguamente era el laboratorio de control de calidad de las carnes de Madrid. Curioso, ¿eh? Yo me imagino que miraban allí el trozo de vaca
y si tenía gusanos decían que no, y si no tenía gusanos decía que sí, porque no creo que en el siglo XVII pudieran controlar mucho más, ¿no? Pero bueno, al final, oye, este era el punto donde llegaba la carne de Madrid y se controlaba. A partir de aquí, nosotros vimos que había una escalera imperial. Aquí se intuye un poco, ¿vale? Pensar que estamos en la planta, digamos que es la planta baja o planta -1, porque realmente el acceso a la calle Imperial está a un desnivel de lo que sería la Plaza Mayor, que estaría aquí. Este espacio que veis aquí eran los sótanos, carboneras, almacenes, etcétera, que era donde que está debajo de todo el deambulatorio de la Plaza Mayor, es decir, aquí están las arquerías por las que yo creo que todos hemos pasado, ¿vale? Pues ese espacio de ahí debajo, y realmente esta escalera es la que abrimos nueva y creamos una comunicación que al final originalmente era esto, veis la escalera imperial, y de repente aquí estaba pues el señor de la recepción con el palillo en la boca. ¿Dónde va usted? Vale, esa era la caseta, eso era lo que había cuando esta era la Junta de Distrito. ¿Qué es lo que hacemos? Abrir aquí y crear esa nueva escalera de acceso. Con eso generamos un acceso nuevo, cosemos los dos edificios y generamos la posibilidad de que una persona entre por Imperial, disfrute del patio y luego, si quiere, suba a la escalera y acceda a la Plaza Mayor. Es decir, estamos creando una puerta nueva, un acceso nuevo a la Plaza Mayor. Ese es el cosido urbano que nos obsesionaba y que al final conseguimos, y yo creo que ha generado un espacio maravilloso. Aquí tenéis el Parque de Bomberos, que era aquel patio que realmente transformamos pues en un espacio habitable, amable, etcétera. Ahora mismo estos ficus están espectaculares, o sea, están felices, han crecido, esto era recién montado, y realmente es un espacio que os recomiendo porque es muy agradable. Ese patio al final se convierte también en el eje estructural de todos esos espacios comunes alrededor de los que se articulan las funciones del hotel, ¿no? Pues tienes la pequeña biblioteca, siempre al final vamos haciendo un discurso histórico, vamos haciendo un pequeño repaso muy interesante. Siempre que podíamos dejábamos en los muros de ladrillo visto. Estamos hablando de muros de 1,5 metros de espesor. Los que nosotros hacemos nuevos son pladures de 10-12 centímetros de cartón yeso. Entonces, al final, lógicamente, pues oye, las habitaciones nuevas, las divisiones, pues son así, pero siempre que podíamos y nos encontramos estas grandes fábricas, procurábamos dejarlas vivas, ¿no? Vistas y vivas, porque en el fondo es dejarle con todas las huellas que tiene, ¿no? A veces tenías las rozas, tenías algunos nichos donde habían metido un radiador o una estructura, un refuerzo estructural. Luego, claro, a nivel de interiorismo, nosotros ya sabéis, desde Estudio B tenemos esa peculiaridad, que somos arquitectos y somos interioristas, pues al final lo que hacemos es hacer una serie de guiños a la historia, ¿no? Entonces, cuando tú entras ahí al hotel, ves unos contrastes importantes, una recepción que ahora veréis donde los negros son los protagonistas y nos estamos acordando los Austrias, ¿no? De esa dinastía que generó el inicio del imperio y que realmente tenía una mentalidad austera, o sea, había unos conceptos morales que, bueno, al final les llevaba ese camino de la austeridad, y esa austeridad se reflejaba en el negro, en ese negro elegantísimo de los Austrias, ¿no? De tejidos carísimos y de un color negro muy difícil de conseguir, ¿no? Conseguir esos negros era complicadísimo, ¿no? Cuando llegamos a América, en Ecuador y en Perú, aparece un árbol, ¿no? que genera ese tinte y consiguen, y los textiles españoles con esos colores negros se ponen de moda en toda Europa, ¿no? O sea, muchas veces vemos a los... No, había lujo, había mucho lujo, ¿vale? Entonces, bueno, os dais cuenta que de repente metemos esos negros, ¿no? Pero también hacemos una serie de guiños a lo que son los Borbones, ¿no? Los Borbones es de repente como otra versión de entender la vida, ¿no? Los Borbones eran franceses. Los franceses tenían un bon vivant, una forma de entender la vida y las relaciones incluso sexuales diferentes, ¿no? Y todo eso queda reflejado en el color y en una flexibilidad. Por ejemplo, es la recepción. La recepción es austera. Hemos aprovechado esas puertas que desmontamos del propio edificio para convertirlo en el revestimiento de la recepción, esas puertas castellanas, y bueno, ese cuero con el que forramos las piezas de recepción, todo diseñado exclusivamente para el hotel. Es una forma también de acentuar esa personalidad y ese concepto único del espacio. Y de repente también empezamos a hacer una serie de guiños a lo que es el Madrid musulmán, ¿no? Madrid tiene un origen en el periodo de la Reconquista, y al final nosotros vamos a los sótanos, vamos a crear un hamán, y ese camino al hamán y ese concepto del agua pues nos vino directamente
esa idea, ¿no? Entonces aparece de repente estas cerámicas pintadas, cerámicas que son sevillanas, que todavía, gracias a Dios, podemos disfrutar de esa artesanía, y esa artesanía se refleja constantemente en el edificio. Es tanto aquí como una cierta artesanía. Aquella zona era la zona de curtidores, era la zona de los textiles en Madrid, y todo eso lo vamos reflejando también en diferentes piezas. Estos son esos sótanos que os hablaba, debajo de las galerías, que al final acabamos convirtiendo, los inundamos, y los convertimos en el hamán, ¿no? En ese espacio muy sensual, muy con esas luces. Bueno, al final yo creo que es dar esos usos, ¿no? Que al final el cliente va a agradecer. Pero insertado, o sea, tenéis que pensar que ahí encima están las galerías de la Plaza Mayor, ¿no? O sea, es un lujo, ¿no? Poder intervenir en esos espacios. Veis algunas celosías, esas celosías que son nazaríes, ¿no? Al final vas haciendo esa especie de mezcla. Luego tienes que respetar, hay determinadas piezas, aquí había unas cerámicas azules, muy portuguesas, porque realmente además los nuevos gestores de ese edificio van a ser portugueses. Bueno, pues al final lo vamos haciendo, pero le vamos dando color, es decir, empezamos a romper la austeridad del edificio, de ese granito, de ese estilo herreriano, y de repente le metemos un poco ese toque de textiles que tiene más que ver con los Borbones, ¿no? Pero al final, oye, es que estamos conectados con la Plaza Mayor. O sea, es que el sitio, el lugar que estamos decorando está aquí. Aquí podéis ver los murales de Carlos Franco cargados de color. Ese color es el que nos inspira, y al final acabamos invadiendo nuestro austero y triste edificio herreriano de granito y piedra fría. Lo vamos a ir invadiendo, ¿no? Estos eran los despachos que había, y al final lo que generamos en la habitación es, por ejemplo, estos son unos motivos de la Real Fábrica que reinterpretamos, y sobre todo le damos unos colores vivos, mucho más contemporáneos, que tienen que ver con los que Carlos Franco utiliza. Algunos gestos, unos papeles de una especie de cielos con nubes, bueno, todo diseñado, los muebles, los sillones. Hay todo un esfuerzo creativo bastante interesante y respetuoso con el entorno, ¿no? Aquí estamos, este es el arco que da a la calle Toledo, por ejemplo, ¿no? Y oye, de repente estar en una habitación que abres la puerta y te da a la calle Toledo, ¿no? Es una delicia, o que te da la propia Plaza Mayor, como habéis visto en la anterior. Vamos a ver otro proyecto que no tiene nada que ver, pero también hay una forma de relacionarse con su entorno que, repito, no tiene nada que ver. Hemos estado en un edificio histórico y ahora nos vamos a un edificio que era de los años 70, del desarrollismo hotelero en Playa de Embosa, en Ibiza, que de repente los propietarios deciden transformar un hotel 5 estrellas, pasa de 3 estrellas a 5 estrellas, y nos encargan el desarrollo. Era un edificio de buena arquitectura, porque realmente había buenos arquitectos. El problema es que no había tan buenos presupuestos. Este arquitecto originalmente desarrolla el proyecto, es una mole, o sea, a 20 metros del mar, o sea, una barbaridad urbanística de las que nuestras cosas están llenas, ¿no? Pero al final, bueno, tenemos la oportunidad de meter mano a ese edificio y reestructurarlo de una manera un poco más amigable con ese entorno, ¿no? Y la idea fundamental que tuvo el arquitecto, y que la compañía hotelera quería eliminar a toda costa, era que era en espina de pez. La espina de pez, que nos permite que desde la habitación mires el mar, ¿no? No estás mirando el lateral, estás mirando el mar, tanto desde un ala como desde otro ala. Y eso queríamos conservarlo y potenciarlo. El problema es que el hotel en origen, el Hotel Don Toni, no tenía más que una pequeña ventanuco, es decir, después de hacer todo ese esfuerzo arquitectónico de generar la espina de pez, que quieras que no pierdes metros cuadrados, es decir, a nivel práctico, a nivel funcional o de aprovechamiento del espacio no es lo mejor, pero sin embargo sí lo es por las vistas. Luego, sin embargo, se traduce en que en los años 70 no había presupuesto y, claro, poner una ventana grande era muy caro, y poner un ventanuco de 1 metro por 1 metro. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Transformamos totalmente ese hecho de las ventanas, pero no de la espina de pez. Les conseguimos convencer que podían conseguir un buen aprovechamiento de la habitación, y además les iba a salir más barato, que eso es lo que más les convenció, de generar esa espina, de eliminar esa espina de pez. Pues no, vamos a potenciar precisamente esa idea. Y entonces aquí aparece el edificio. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que, claro, estamos en Ibiza, hay una mentalidad diferente, y lo que hacemos es que le damos la vuelta al baño. Y el baño, en vez de estar al fondo de la habitación, nos lo llevamos adelante. Y resulta que creamos unas cajitas de cristal, que son estas que veis aquí, donde está el jacuzzi y la ducha. Entonces tú te duchas allí, viendo el Mediterráneo,
viendo Playa de Embosa, viendo la isla de Formentera. Ese es un poco el objetivo, ¿eh? Marcamos y potenciamos esa idea original que había quedado frustrada por esa falta de presupuesto en su momento, pero que en origen era buena. Este frente de aquí estaba la escalera de emergencia. La escalera de emergencia la trasladamos y aquí creamos las suites. Y bueno, con un desarrollo, son unas habitaciones peculiares. Esta sería la doble estándar. Y como veis, pues está ese ángulo. Tú dices, ¿y esta cuña por qué? Pues porque realmente está en espina de pez. Entonces tienes que aprovechar muy bien los espacios. Y realmente la joya de la corona son estas Junior Suite, donde cogemos una habitación y media de lo que antes eran una unidad de habitación, pues una y media, o sea, una de ellas la troceamos por la mitad y generamos este espacio que es el que os digo, ¿no? Esta caja acristalada donde tienes el jacuzzi, tienes la ducha y que, oye, al final pues genera unos espacios bastante interesantes. Esta era la idea original del proyecto, luego aparece Hard Rock en escena y entonces la decoración se modifica al estilo Hard Rock, que a mí me gusta menos, pero es lo que hay. Pero es verdad que el concepto sigue estando, ¿no? Esa idea de acristalar y disfrutar de lo que antes era una pequeña ventana, pues estamos viendo Sal Rosa, allí al final de Playa de Embosa, y aquí en esta foto no llega a verse, pero está también ahí Formentera, ¿no? Y de repente el espacio de baño. El espacio de baño, pues es un poco voyeur, ¿no? O sea, al final estamos yéndonos allí. A mí nos aterraba cuando pasaron a Hard Rock. Digo, esto los americanos van a decir que naranja de la China, pero no, les gustó la idea y así está. Si vais algún día al Hard Rock y disfrutáis de las habitaciones, veréis que os vais a dar un baño magnífico con una cristalera disfrutando de Formentera y del mar. Esa es la forma de relacionarse. Un hotel que en el fondo no deja de ser un resort all include, con lo cual enganchar con la ciudad cuando tienes un resort all include es difícil. La forma que hicimos para relacionarnos con el entorno realmente es utilizar la potencia de las vistas y introducirlas, ¿no? Al final, esas suites que os explicaba, antes teníamos una escalera de emergencia, la eliminamos y realmente estamos hablando de un hotel que parece que fuera un crucero, ¿no? En mitad del mar, ¿no? O sea, puedes disfrutar plenamente del entorno. Esa es una forma. Otra forma de relacionarnos urbanísticamente, ¿no? Nos llega la posibilidad de desarrollar un proyecto de obra nueva donde estaba antiguamente Real Cinema. Real Cinema originalmente fue de Torana Sagasti, un proyecto precioso, pero en los años 60 lo tiran abajo y construyen un edificio bastante feo, sin grado de protección. Entonces la compañía hotelera pues se anima, compra el edificio, se demuele y se construye el hotel. Claro, el primer proyecto que hicimos era una idea un poco descabellada, pero queríamos hacer un hotel cabaret. La idea es que tú pudieras disfrutar desde tu habitación, como una especie de palco privado, de una función de cabaret, pues al estilo de lo que es el Lío en Ibiza, pues traído allí, a ese espacio, que ligaría mucho con la historia original del edificio que allí hubo, ¿no? De ese teatro, cinematógrafo, del mundo del espectáculo, enfrente del Teatro Real. O sea, esta era una idea original. Claro, eso depende de la energía que tenga en ese momento el desarrollador hotelero para que se meta en esos líos, ¿no? Pues son complejos a nivel de licencia, son complejos luego a nivel de explotación posterior, pero yo creo que hubiera sido un bombazo. Pero al final es verdad que se apuesta por el puro concepto hotelero. Por supuesto, el puro concepto hotelero te lleva a una serie de determinaciones de aprovechamiento máximo de habitaciones, como ya os he explicado. Eso es lo que buscamos, pero aquí os voy a explicar en esta sección un poco la peculiaridad. Nosotros tenemos por un lado la Plaza de Isabel II, con el Teatro Real enfrente, y por otro lado la calle de Costanilla de Los Ángeles, estrecha, muy edificada, y entonces nosotros empezamos a plantear primero un desarrollo de aprovechamiento máximo, como os decía, y por otra parte cómo íbamos a relacionarnos con el entorno urbano, sobre todo de esta planta baja, ¿no? Este espacio de aquí. Entonces, al final lo que buscamos es las zonas comunes, restaurante, bar, recepción. Vamos a abrirnos aquí, lo que vamos a hacer es retranquear la estructura a 3 metros, dejamos el edificio volando esos 3 metros y eso nos genera un porche de bienvenida. No podíamos hacer como tenía originalmente el cine de Torana Sagasti, una marquesina de bienvenida. Entonces la generamos retrasando esa planta baja. Eso también nos permite que se genere una mayor transparencia de toda esa cristalera y que realmente el cuerpo sólido que compone
el edificio, se rompa en la planta de abajo y realmente desaparezca la estructura y prácticamente fluyamos y haya una continuidad entre la Plaza Isabel II y nuestros espacios interiores. Que luego al final tenemos que salvar un desnivel con Costanilla de Los Ángeles. Eso lo resolvemos en el patio. Queríamos crear un vergel. ¿Qué le falta al centro de Madrid? Le falta al final esponjarlo a veces con esos ejemplos excepcionales que hay en los que la calle o de repente el jardín de un patio se asoma a la calle, ¿no? Y esa era nuestra obsesión, porque aquí plantamos un hermoso árbol que ahora con los años, ya es grande, tiene 6 metros, pero con los años irá invadiendo Costanilla de Los Ángeles a través de este juego de celosías que empieza a romper la solidez del edificio. Entonces eso nos costó mucho con la Comisión de Patrimonio, porque según la Comisión de Patrimonio todo el perímetro tiene que estar edificado. Al final defendimos que este elemento era un cuerpo edificado y por lo tanto podíamos hacerlo. Y de esa manera rompíamos... veis el aprovechamiento, un aprovechamiento máximo de habitaciones. Evidentemente somos profesionales, sabemos lo que nos pide nuestro cliente y sabemos hacerlo bien. Pero al final realmente nuestro interés volvía a estar en esa planta baja, que ahora veréis, y en ese elemento protagonista que es el árbol, a través de esta celosía dando a Costanilla de Los Ángeles, ¿no? Aquí tenemos la Plaza Isabel II y ahí Costanilla. Esa planta baja al final se convierte en un espacio diáfano. Estamos hablando también de un tipo de arquitectura que ha asumido la compañía hotelera como propia, una arquitectura nórdica, un diseño de mobiliario que tiene que ver con conceptos, pues no sé, como Álvar Alto, y ese Álvar Alto lo traemos aquí, muy modestamente, ¿no? En los ejercicios que hacía Álvar en sus ayuntamientos, ¿no? Donde él salvaba los desniveles con esos aterrazamientos, al final utilizamos nosotros también en nuestro jardín, en nuestro patio terraza, que esa es la idea. Si os dais cuenta, todo esto está acristalado, nos hemos retranqueado 3 metros, y al final lo que creamos es esa pieza que no renuncia a su concepto de arquitectura contemporánea, asume las exigencias de la Comisión de Patrimonio, jugamos con un ritmo de huecos verticales, que es lo que nos piden, respetamos todas las líneas de cornisa y hacemos, por supuesto, la masa edificada mayor que nos permite la normativa. No le vamos a hacer sacrificar al cliente metros cuadrados, eso es así. Pero al final, esta planta baja y esta azotea, junto con el patio de atrás, son los espacios en los que nosotros nos sentimos más cómodos, ¿no? Donde al final esa relación con el entorno es más potente. Si nosotros hubiéramos cerrado aquí, nada de lo que sucede ahora en ese edificio, cuando vosotros si dais un paseo por la Plaza Isabel II, vais a dar cuenta de repente de cómo da la bienvenida a ese espacio volado. Bueno, ahí lo tenéis, de repente aparece el patio y ese patio es el que se abre a Costanilla de Los Ángeles. Aquí tenéis el árbol, este árbol va a seguir creciendo y ese árbol va a ir colando por la celosía y por la parte de arriba, invadiendo, de tal forma que cuando uno pasea por Costanilla de Los Ángeles aparece ese maravilloso líquido ámbar, Y al final pues esa búsqueda de crear un pequeño vergel en ese patio que es como un punto de oxigenación de esa trama urbana, ¿no? Bueno, al final esa relación, cuando tú estás dentro tienes ese voladizo y al final estás dentro del espacio de la recepción y estás disfrutando de esa continuidad de la plaza con el propio espacio interior. Y a nivel de azotea sucede lo mismo, es decir, tienes una relación con la ciudad, con una transparencia absoluta que buscamos casi, que da vértigo, ¿no? O sea, al final llevamos el cristal y es casi una plataforma donde está la piscina y disfrutas de todas esas cubiertas del entorno inmediato, ¿no? ¿Vale? Al final, bueno, pues tienes un interiorismo, juegas un poco en esos espacios, aquí aparece la zona jardinada del patio, al otro lado está la Plaza Isabel II, y ese es el espacio de uso y de explotación del propio hotel que acaba digamos, siendo como el punto intermedio entre esa Plaza Isabel II y ese patio. Bueno, y ya terminamos un poco con esta imagen, ¿no? Que es un poco esa arquitectura contemporánea que tienes que insertar y que no renuncia a su contemporaneidad, ¿no? Pero a la vez tiene un diálogo con su entorno que al final ha cerrado la plaza. Podíamos haber hecho una arquitectura rupturista o asumir ese cierre de la plaza, ¿no? Que antes con el antiguo edificio no sucedía, ¿no? Rompía. Bueno, pues un placer, muchísimas gracias. Creo que me he extendido más de lo que me correspondía. Pero bueno, gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Tobías Madueño.
pertenezco a la empresa Soprate, nos dedicamos al equipamiento textil en sus diferentes fases de equipamiento, lo que es ropa de cama, ropa de mesa, ropa de baño y lo que es decoración, ¿vale? Somos una empresa bastante vertical, ¿vale? Incluimos todo el proceso, intentamos cubrir la máxima parte del proceso productivo. Y entonces, bueno, hay muchos tejidos que son de fabricación propia, otros son de importación y otros son fabricación por encargo. Y eso nos permite, pues personalizar los textiles para que se amolden a esos espacios que, por ejemplo, Carlos estaba comentando, que siempre muchas veces tienes que tirar a recurrir a lo que hay creado, y a veces la gama es un poco más limitada. Y si tienes esa posibilidad de fabricación y con el tema de concertación digital, que más adelante hablaré, pues te da un abanico muy amplio de poder hacer prácticamente lo que tu imaginación dé, sin una cantidad de metros muy especial, y eso te permite también personalizar mucho por ambiente y por espacios más reducidos. Nosotros hacemos una propuesta de diseños, pero lo que más nos gusta es que el cliente nos proponga diseños para hacer. Siempre se prototipan, se aprueban, y cuando se aprueban, pues se ponen en fabricación. Tenemos una parte también de confección dentro de la misma empresa para poder, por lo mismo, con la intención de ser una empresa totalmente vertical, pues ofrecer el producto ya terminado, ¿no? No tener que andar comprando el tejido, comprando luego una persona que lo confeccione o incluso lo instale, ¿no? También tenemos un equipo de instaladores para poder instalar. Dentro de la empresa tenemos un gabinete técnico que intenta asesorar un poco por los tejidos que sean más propios para el contra. Nuestra actividad es 100% contra, 100% hotelera, y entonces, claro, no todo vale. Siempre tiene que cumplir primero una normativa, y lo segundo, que tenga pues unos grados de resistencia a un martingale alto para la abrasión, para el uso que se le va a dar, que siempre sea un uso industrial, un uso hotelero, que tiene pues una serie de ciclos y de uso más fuerte que el que se tiene en un hogar, ¿no? Volviendo a lo que decimos, al ser fabricantes, pues podemos personalizar como se quiera, ya sea si son tejidos jacquard, pues con unos jacquards que sean acordes a lo que nos piden. Hemos dejado una bolsa de regalo, que eso prácticamente son todas personalizaciones que nos han pedido clientes. Son ejemplos de tanto en jacquard como en estampación digital, ejemplos de personalización que nos han pedido clientes a demanda, y bueno, para que veas que se pueden fabricar, que se puede personalizar un poco todo. Lo que está en la imaginación de una persona prácticamente se puede llevar a la práctica. Aparte de eso, bueno, pues se puede personalizar pues con el tema de bordados, con el tema de confecciones un poco especiales, y bueno, de hecho, pues la suma de todo pues hace que sea un producto pues muy ideal para donde se quiera colocar. Con la impresión digital, que es lo que más se está desarrollando últimamente, se consiguen muchísimas cosas. La verdad que se consigue prácticamente todo, porque sobre una serie de bases en colores neutros, ya sean tanto en poliéster como poliéster algodón, como algodón 100% o lino, prácticamente lo que se quiera, o nylon, lo que se quiera, se puede personalizar, y una personalización que sea una estampación que es muy duradera en el tiempo, para que con el uso hotelero que estamos diciendo que lleva, pues que tenga, que no se estropee en pocos días, porque si no tendría sentido. Entonces, con la estampación digital hay varios sistemas de hacerlo, ya sea por transfer o impresión directa, pero siempre lo que se busque es que sea un resultado pues duradero en el tiempo, y sobre todo pues que sea lo que en la imaginación del interior design o la persona que ha diseñado el ambiente pues vea reflejado lo que él estaba pensando. Como he dicho antes, también siempre hacemos un prototipo que se presenta, se valida, y sobre esa validación ya se pone en marcha. La ventaja de la estampación digital con respecto, por ejemplo, al jacquard, es que se puede combinar diferentes estampados en una misma tirada. Por eso no se necesitan que sean tiradas enormes de grandes. Se pueden hacer tiradas muy pequeñas que podemos juntar con otras producciones, y entonces no hay límite de cantidad, ni de mínimo ni de máximo. Y siempre se consiguen pues hacer las cosas muy, muy personales.
Se pueden estampar ya sea con dibujos geométricos, con texturas. Últimamente lo que estamos haciendo, sobre todo en los elementos verticales, lo que son en cortinas, en blackout y demás, son estampados de texturas, imitando a texturas, ya sea de alpaca, de lana, de simplemente a lo mejor de yacares o de entremezclados como que tenemos aquí en el suelo, así con dicatiónico disperso, siempre buscando pues bueno elementos que según al diseño que nos van marcando. El proceso de estampación digital pues es sencillo. Se parte de un tejido en crudo, ¿vale? Luego se le hace ese tejido, se le hace un proceso para prepararlo, digamos, para recibir lo que son la estampación. Se hace un proceso de vaporizado y de fijación de color, ¿vale? Y se le estampa, ya sea por impresión directa o por transfer. Transfer hay un papel que se imprime y ese papel se pasa por una prensa a una presión muy alta y se transfiere el dibujo del papel a la tela. Y luego ya se le da un proceso final de lavado para quitar los restos de pigmentos que puedan quedar en la estampación y se le aplica también unos aditivos de fijación y para que el tejido quede totalmente, o sea, la estampación quede totalmente perenne en el tejido. La estampación no cambia las cualidades tampoco tenemos testados los tejidos y no cambia las cualidades por ejemplo, de ignífugo, que es muy importante en el tema hotelero, que, o sea, si una cortina es ignífuga, después de la estampación con los tintes que se le aplican, no siga siendo ignífuga, ¿vale? Antes, o sea, hemos testado en iTest, antes y después, y mantiene las cualidades. Es una cualidad muy importante. Y luego el tema del peeling, pues bueno, baja un poquito por el tema de estampación, pero sigue siendo un peeling bastante alto. Algunos ejemplos de cosas que hemos trabajado este año atrás con estampación digital, por ejemplo, en el Ática 21 de Vigo, ¿vale? Aquí tanto las cortinas como lo que es la cojinería se le hizo con estampación digital. En las cortinas era simplemente una textura, un texturizado, pero bueno, era lo que buscaba la propiedad porque no encontraba en el catálogo de lo que estaba ya fabricado algo que se asemejase a lo que ellos querían. Y ese estampado se coordinó con la cojinería y luego aparte se hicieron una cojinería estampada en un tejido de exterior, aunque está colocado en interior, pero como tiene unas terrazas muy grandes y demás, pues querían un tejido que fuese muy duradero. Entonces el tejido de los cojines era un tejido de nylon para que tuviese una alta resistencia y al tema de salitre, y bronceadores y demás. Luego, bueno, hay mucha diferencia también claro, entre los dibujos, como también comentaba Carlos, de los estampados que se eligen para un hotel de playa que un hotel de ciudad, ¿vale? Siempre los hoteles de playa se buscan a lo mejor pues hoteles, por ejemplo, otro que hicimos este año que es del Hotel Zambra, que coincidimos con Teme allí, pasamos, estuvo divertido también. Y bueno, allí pues son estampados, cosas muy naturales, muy serias, muy rectas, que fue lo que el decorador en ese momento eligió. Luego en Hotel Valley, de Mes Playa, en Benalmádena creo que está. Y igual, hay una estampación digital, no se aprecia mucho en la foto, pero es un dibujo pequeñito, que hay unas bolsas azules por ahí, que era el tema del play, porque era todo muy neutro, lo único que quería darle un poco de tono azul que era la línea de decoración, y escogieron un tono azul para el tema de los play. El Hotel Magna de Marbella, que hicimos también el año pasado, el antiguo el Hotel Don Carlos, un hotel grande de 500 habitaciones, y aquí lo que querían pues está enfocado en un hotel de 5 estrellas gran lujo, y aquí lo que querían tejidos muy nobles, muy tal, y aquí la estampación la personalización que eligieron fue con yacares, porque bueno, está enfocado a una línea de cliente de alto poder adquisitivo y querían tejidos muy pesados, con mucha calidad y con mucho peso. Y se hizo la personalización con yacar. Salvo también el tema de los cojines, por ejemplo, sí, con el decorador no encontrábamos el yacar que él quería, y sí se hizo en estampación digital porque era lo que más se le encajaba. Entonces, bueno, se puede combinar los dos tipos de personalizaciones, tanto yacar como estampación digital.
Aquí fue, bueno, esto es el hotel Soho Boutique del Puerto Santa María. Aquí lo que se personalizó fue los estampados de los cabeceros, ¿vale? Para que la ventaja que tiene la estampación digital es que los rapports que se pueden utilizar pueden ser rapports muy grandes. No es como, por ejemplo, los jacares que siempre pues, estás condicionado al ancho de aguja que te dé telar, que puede ser de 60, 80 o 140. Aquí en estampación digital se pueden hacer dibujos centrados, grandes, que bueno, puede dar mucho juego. Aquí en la habitación era una habitación sencillita y lo que se le quería dar mucho personalidad, digamos, al cabecero con el estampado y demás, y fue lo que se hizo. Luego en hoteles urbanos, pues claro, la decoración suele ser siempre un poco más sobria o, bueno, diferente a los hoteles de costa, ¿vale? Aquí en el Hotel Eurobuilding, pues bueno, eran todos tejidos muy lisos y lo que se personalizó fue un jacare, pero de estructura, una estructura de terciopelo en los play que fuese de manera sencilla. Este fue también el Palacio de Pombo en Santander, que aquí lo que se estampó también fue la parte del mural de atrás, ¿vale? Igual, un dibujo centrado, grande, y un pequeño estampado que tenían en los cojines y fue lo que se personalizó. Luego lo demás era todo muy sencillo porque ya bastante papel tenía, o sea, bastante importante era el estampado de la trasera, que decidieron no meterle mucho más dibujo al resto de la habitación. Y bueno, eso es todo, que veáis que hay muchas posibilidades de la estampación, que se puede de estampación o personalización con el jacquard y que siempre se amolda un poco a las necesidades que tengáis, ¿vale? Muchas gracias. Hola a todos, yo soy José Angosto de TM Líder Contract. Nosotros somos, para que no nos conozca, fabricante de mobiliario. Todo el mobiliario que tenemos aquí y todo este estilo es lo que fabricamos para hotelería. No hacemos nada para retail. Entonces estamos especializados desde la creación de la empresa en la fabricación y diseño, fabricación y terminación de productos para hotelería. En esta ocasión vamos a comentar un proyecto que es en Residence Inn en Slough. Slough es una ciudad que está a 15 minutos de Londres, una ciudad se podría llamar dormitorio, pero que también tiene su propia industria, muy bien ubicada, y en este hotel estaba compartido con Moxy. Residence Inn es una marca de Marriott, junto con Moxy. Nosotros estuvimos trabajando y realizamos el proyecto, todo el mobiliario para Residence Inn. Vale, aquí el origen, pues como de casi todos los proyectos, comenzó con el trabajo, el desarrollo del arquitecto, hizo la especificación, hizo la selección de productos, nosotros participamos en el tender, entramos tanto en diseño como en precio y a partir de ahí comenzamos el desarrollo. A la propiedad le pareció adecuada nuestra oferta y empezamos a desarrollarlo, a trabajarlo el proyecto. Eso parecía que estaba todo hecho, pero realmente era el principio, no había nada. O sea, de hecho, las referencias finalmente el 70% se cambiaron y se mantuvieron el 30% dentro de nuestra colección y con producto personalizado también. Quiero decir, parecía que cuando ya parece que está todo preparado, fue gracias a una reunión, hicimos una reunión un día, la propiedad, arquitecto y desarrollador y nosotros fabricante. Ellos vinieron a fábrica, todas las partes, reunimos tanto en la exposición, luego nos reunimos, seguimos en la exposición, en la fábrica, probando productos, diseño, y hasta que llegamos a un acuerdo para todo el producto. Por ejemplo, un ejemplo de personalización fueron aquí estos sofás modulares que, visto así, parecieran grandes, pero sin embargo son piezas de 1,35 que se fabricaron a partir de cero. Es decir, ahí el arquitecto, la arquitecta, mejor dicho, quería un sofá, pero necesitaba un sofá tipo hogar. Nosotros no fabricamos para hogar, no tenemos cheslón. Entonces comenzamos el desarrollo. Vale, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo lo quieres?
pues lo quiero, necesito esta medida, eso es muy bajo. Sí, pero es el espacio que tengo. Vale, vale, de acuerdo, empezamos a trabajar con los materiales, todo lo que ella quería, hasta que llegamos al producto que el cliente quería. Luego tenía otro factor, y es que en las habitaciones todas no tenían la misma entrada, unas con entrada derecha, otras con entrada izquierda. ¿Cómo lo solucionamos? Vale, pues lo que vamos a hacer, hacemos modulares, como se puede observar aquí, hacemos unos modulares y me dicen las habitaciones que tienes a derecha, las habitaciones que tienes a izquierda, y entonces el modular se hace hacia un lado, hacia el otro, porque claro, el brazo también va. Otra parte importante, no es que podamos poner y crearlo así, o sea, había que hacer cada pieza para cada habitación dentro de su medida. Otra pieza importante también fue la silla de escritorio. La silla de escritorio que había especificada era un sillón, y cuando el cliente llegó allí, lo probó, no, esto no. Y la propiedad solamente tenía una preocupación, es, José, ¿esto me cuesta más caro? No te preocupes, no te preocupes. Hasta que llegamos, hicimos el desarrollo de la misma silla para que llevara la misma pata que la butaca y fuera todo en consonancia con el mismo diseño. Claro, no podíamos hacer ni el arquitecto ni nosotros y la propiedad, que su única preocupación era que no sobrepasara su presupuesto. Ya tenía su presupuesto y tenía que seguir ahí. Entonces tenía ahí dos luchas, dos francos, hasta que, bueno, poco a poco lo fuimos llevando a camino. Bueno, todo, ni que decir tiene que, por ejemplo, este proyecto era Reino Unido, era Inglaterra, entonces pues todas las gomas tienen que ser ignífugas, CMHR, todos los tejidos CRIP 5, si no, es que no pasa el control de seguridad. Una cosa que, vamos, que estamos todos acostumbrados todavía al cabo del día. Y luego tenían otro espacio que era la zona de entrada. Ahí el cliente se fue adaptando al producto. Sin embargo, fuimos cambiando tejidos, las referencias le gustaba, se hizo alguna pequeña modificación, pero aquí fue totalmente diferente. Todo muy sencillo, muy fácil, y dentro de lo que encajaba todos, tanto en diseño como en tejido, como en presupuesto a la propiedad. ¿Vale? Y esta fue un poco más sencillo. En la zona de bar, que, bueno, también lleva otro desarrollo. Esta es otra de las zonas que son una sala de lectura, sala de reunión, que al final, si nos fijamos, realmente es más parece como el salón de una casa, el salón de un hogar, si nos fijamos, ¿no? Pues tiene su televisión, su mesa de reunión, su sala de lectura, y aquí, bueno, la personalización fue hecha por el cliente con algunas modificaciones sobre el producto que había nuestro. Ellos probaron, cambiaron, y como he dicho, vamos, el 70% se cambió, se cambiaron muchas cosas, y luego otras las fuimos adaptando hasta que llegamos a un acuerdo entre todas las partes. Y luego vino la última sección, que es la selección de los tejidos, que bueno, pues ahí ya es un poco más fácil para nosotros, porque es un trabajo más de arquitecto, de interiorista. Nosotros pues al final vimos opciones, pero son ellos los que lo llevan a cabo. Y bueno, al final realmente el hotel quedó muy bonito, muy amplio, muy espacioso. Es un hotel en el que realmente hay zonas en las que no parece un hotel, parece una casa, que es lo que realmente buscamos las personas que viajamos. Lo que queremos es que el hotel sea como un hogar, y si tienes que ir a un sitio para trabajar en una zona común, pues que sea un espacio que no esté lleno de murmullo, de gente, sino que sea un espacio más calmado, más de trabajo. Aquí otra de las zonas en la que se puede ver bueno, como al final el producto fue llevado a cabo, terminado, y todo siguiendo los parámetros que tanto la propiedad como el cliente había querido. Nos llevó así,
parece muy fácil, pero nos llevó semanas, meses, y hasta que no hubo esa reunión donde emergió todo, tanto lo que las tres partes querían, necesitaban, no pudimos terminar el proyecto. Era imposible porque cada uno quería una cosa. Y entonces, claro, hasta que no llegamos, nos sentamos, y ya teniendo la ocasión de poder hacerlo en nuestras instalaciones, pues fue todo más fácil, porque claro, cuando pruebas el producto, al final sabes lo que quieres, aparte de la comodidad, pero sabes si quieres una butaca más baja, otra más alta, y lo que al final tu cliente lo que va a demandar, y lo que al final te va a dar el éxito o el fracaso de tu proyecto. Y bueno, eso es lo que yo venía a contar esta mañana. Bueno, ya ha dicho mi nombre, soy Rafael Rodríguez. En primer lugar, agradecer al invitado, a Carlos, su espectacular charla. Nos ha embaucado ahí durante un buen rato, y a mis compañeros, porque también es un tema bastante interesante. Lo mío creo que va a ser lo menos interesante, porque creo que es lo menos personalizable, pero bueno, vamos a intentar de hacerlo lo más interesante posible. Como marca creo que ya nos conocéis, llevamos desde 1748, bueno, esta es la famosa abadía donde estamos radicados desde entonces, en el norte de Alemania. No sé si alguno de vosotros habéis tenido la oportunidad de ir en alguna ocasión. Hemos compartido en varias con distintos estudios, clientes, visitas. Aquí teníamos en origen la primera fábrica. Luego ya, según fue creciendo la compañía, pues en este momento creo que estamos en las 24 factorías en todo el mundo, ¿vale? Pero bueno, esta fue la primera. Como os he comentado, desde 1748 pues ya llevamos 275 años. Empezamos fabricando azulejos, lo que era revestimiento y pavimento, y luego ya en 1899 pues comenzamos a fabricar lo que eran productos de higiene, y desde entonces hasta hoy pues hemos ido desarrollando los distintos productos, evolucionando, y de cara a esa evolución, pues el motivo de la charla, que sería calidad, innovación y diseño, ¿vale? Calidad. Bueno, nuestro objetivo siempre, por supuesto, ha sido el de que el producto sea lo más perfecto posible. Perfecto nunca hay nada, porque siempre es motivo de seguir evolucionando y seguir perfeccionando para obtener un producto lo mejor posible, pero sí que damos una importancia muy fiable tanto a la calidad como a la durabilidad, que esto ya forma parte de un compromiso con el medio ambiente, es decir, el utilizar productos que sean reciclables y productos que podamos disfrutar de ellos durante la mayor parte durante el tiempo más largo posible. Para eso realizamos una investigación muy constante. Nos caracterizamos en eso, en el desarrollo de nuevos productos y nuevas técnicas de fabricación, y realizamos unos controles de calidad bastante estrictos. En total, 25 controles desde que se comienza a fabricar el producto hasta que el producto queda acabado, ¿vale? Desde las materias primas, acabado, resistencia, etcétera, etcétera. Y una característica es que, por ejemplo, somos los únicos fabricantes a nivel mundial que ofrecemos en un artículo de uso constante como es el asiento de un inodoro, pues 10 años de garantía. Bueno, eso es un dato más. Hemos desarrollado 4 productos, en concreto el Titan Ceram, que es una modificación que hicimos en lo que es la composición de la cerámica, en la cual añadimos óxido de titanio.
¿Qué conseguimos con esto? Pues hemos conseguido que las tradicionales paredes gruesas de la porcelana para conseguir una resistencia mayor, las hemos reducido a la mitad. Entonces ahora tenemos un producto mucho más esbelto, más elegante, más sutil, paredes finas, pero con la misma capacidad de resistencia. También tenemos otro producto que es el Quaril, un producto ya muy probado, no por ello menos importante, único, que es una mezcla de resinas y de polvo de cuarzo, en un 70% el polvo de cuarzo, que hemos llegado a conseguir un material acrílico de altísima resistencia, capaz, antideslizante. O sea, el material sale ya de los moldes. Principalmente fabricamos bañeras y platos de ducha. El material ya sale de los moldes con brillo, es decir, es un producto acabado y con una clasificación de antideslizamiento clase B, clase C, que se está tratando ya. ¿Vale? Es un producto que no tiene ningún tipo de cimbreo. Una vez que se coloca, tiene un espesor de 1 centímetro en cada parte del producto, lo cual lo hace muy resistente, un producto muy sólido, siendo un producto acrílico y con unas formas muy variopintas. Es un producto muy, muy interesante. Ya os digo que es principalmente bañeras y plato de ducha. Rocklight, que es es una tecnología para la fabricación de platos de ducha, en el cual añadimos en el perímetro del plato lo que es una banda de acero para dar mayor resistencia. Esto es un producto acrílico basado en una base acrílica de 4 milímetros, y por eso el añadir ese perímetro de acero para darle más consistencia a un plato tradicional, reduciendo el peso también de este tipo de productos, que con un espesor muy bajo suelen ser macizos y tienen un peso mayor. Y luego el Titan Glaze, que es un nuevo acabado que hemos realizado en blanco mate, aunque ahora ya tenemos blanco mate, negro mate, gris y beige mate. Hemos sacado 4 acabados mates. En innovación y diseño, lo que hemos presentado ahora y que estamos incorporando en muchos proyectos hoteleros serían, como os he comentado, el tema de los acabados, que son los 4 acabados mate nuevos. Y luego, dándole importancia a la sostenibilidad y a la higiene, utilizamos el sistema Aquareduct, que es una reducción del agua necesaria para la limpieza del inodoro. El Twist Flash, que ahora os lo presentaré, que también es un sistema de limpieza de inodoro. El Ceramic Plus, que es un tratamiento que realizamos a la cerámica para que no se ensucie, ¿de acuerdo? No se adhiera típico pasta de dientes, etcétera, etcétera. La suciedad, digamos que resbala sobre la superficie porque no tiene poro. En higiene hemos desarrollado el Direct Flash, el Antibac, que es hemos añadido partículas de plata a la porcelana para evitar que las bacterias que se depositen en ella sobrevivan, con lo cual en un 99% la porcelana siempre está libre de bacterias. Esto es muy interesante de cara sobre todo al mundo de los hospitales, clínicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Sistema Brifes, el Silent Flow, que es el llenado de la bañera desde la válvula. Esto es una cosa muy novedosa. Ya no lo llenamos desde el caño del grifo, sino que lo llenamos desde la propia base de la bañera, con lo cual no se oye absolutamente nada. Es una cosa muy, muy, muy curiosa. En cuanto a confort, el acceso fácil, el Suprafix, que es un sistema nuevo de fijación de la cerámica a la pared, del sanitario a la pared, en el cual se realiza muy fácilmente y permite un mantenimiento mucho mejor. El B-Flow, que es también
sistema de llenado. Bueno, aquí habéis visto que anteriormente se me había olvidado, que lo tenéis aquí, se podía ver. Desde aquí, esta sería la base de la bañera y, como podéis ver, esta es la válvula de vaciado de la bañera y aquí tenéis lo que es la válvula por donde entra el agua, ¿vale? Es una válvula independiente. Y luego en materiales, ya os he comentado lo del Titan Ceram, lo del Quaril, lo del Titan Glaze, Rocklite y el Cerasoft, que bueno, que sería un nuevo acabado, un nuevo acabado en el cual hemos conseguido un toque sedoso en la superficie cerámica. Aquí, os presentamos que tenemos 3 tipos de soluciones. Lo que sería una solución premium para los proyectos hoteleros. Aquí tenéis el proyecto de Canalejas y el W Algarve que hemos realizado con ellos. Luego tenemos una solución mainstream que ya sería una solución más media y luego la competitive. Al final procuramos cubrir todo el segmento de acabados, desde un 3 estrellas, 4 estrellas y un 5 estrellas, gran lujo, ¿de acuerdo? Adaptándonos tanto en precios como en diseño a todos los proyectos. Aquí vamos a ver 2 ejemplos. Este es el Hotel OD. ¿Le conocéis? Sí. Es un hotel con el típico estilo OD, un interiorismo muy vanguardista. Y aquí lo que se buscaba era obtener una clasificación, era cuando se empezó ya a dar mucha importancia con la clasificación LEED, etcétera, etcétera. Y entonces incorporamos lo que es un sanitario que sería el SAWI 2.0 con un sistema de aclarado en el cual se economizaba a 4,5 litros, 3 litros de agua solamente por aclarado. Y un lavabo que sería el Loop & Friends. Bueno, el lavabo sencillamente era un lavabo que tenía un tratamiento cerámico que era ahora se me ha ido, perdonadme, se me ha ido el nombre, ¿dónde está? El Ceramic Plus, perdonadme. Era el tratamiento Ceramic Plus, que lo que se buscaba era que se necesitase el mínimo tiempo posible a la hora de limpiar el sanitario. O sea, eso fue un poco lo que pudimos aportar para este proyecto, además del diseño y la calidad. Y aquí tenéis el W Algarve, que también es, está en Portugal. Otro proyecto más, aquí hemos utilizado también un lavabo Loop & Friends de encastre con el tratamiento de fácil limpieza que os he comentado antes, una bañera exenta fabricada en Quaril y luego el SAWI 2.0 también con el Direct Flash, que es lo mismo que os he comentado antes, solamente obtiene un consumo de 4,53 por descarga. Y básicamente esto, todo ello, insisto, para conseguir obtener la mayor puntuación a nivel LEED de este proyecto. Bueno, sostenibilidad. Aquí os indicamos que hemos hecho una reducción en cuanto al... Siempre preocupados por el medio ambiente, una reducción de aguas residuales en todas nuestras fábricas, pero bueno, eso es norma habitual ya en cualquier empresa que se precie y que quiera estar en consonancia con las normas actuales. Y lo que estamos haciendo es básicamente, hay una reducción de emisiones de CO2 en todas nuestras fábricas desde el 2005. Pero yo creo aquí en sostenibilidad, tenemos lo que es el Direct Flash, que os he comentado antes, que es lo que reducimos el caudal de agua a 4,5 y lo que tiene aquí, que podéis apreciar, es que la pestaña permite que se pueda realizar una limpieza y un mantenimiento del sanitario mucho más eficazmente.
¿de acuerdo? El antibac ya os lo he comentado, que es el esmalte antibacteriano, reduciendo un 99% las bacterias. Se puede realizar tanto en superficie cerámica como en el asiento del inodoro. Y bueno, para normas, ideal para áreas con unas estrictas normas de higiene, como puedan ser hospitales, también interesante para hoteles, etcétera, etcétera. Y el Ceramic Plus, que es lo que os he comentado anteriormente del tratamiento de la superficie, que repele la suciedad. Twist Flash, esta es la última novedad que hemos incorporado, ¿de acuerdo? En este momento creo que somos a nivel mundial los únicos. Tiene el certificado Top Ryland de rendimiento y potencia de descarga y, como indica, limpia 5 veces de forma más eficiente que el resto de los sistemas. La gran ventaja que tiene este sistema es que rara vez necesitamos utilizar 2 veces la cisterna. El lavado es profundo, no se necesita escobillero ni nada, la limpieza es perfecta y seguimos con el 4,53 litros. Se calcula que podemos ahorrar unos 19.000 litros aproximadamente al año por cada pieza de inodoro en una familia estándar, ¿vale? Y además, otra novedad que ha incorporado este sistema es un enjuague silencioso, ¿vale? No salpica, no tiene el estruendo típico de cuando pulsamos la cisterna, esa caída de agua, lo cual, por ejemplo, en un entorno hotelero es importante, independientemente que deba de estar bien insonorizadas las habitaciones, pero el trasladar ese ruido a las habitaciones, sobre todo en horas nocturnas, pues lo eliminamos con este sistema. Y básicamente es eso, ya os he dicho. Bueno, se me quedaba aquí lo del Biclean. El Biclean es una de las últimas novedades que ahora se ha puesto muy de moda. Me imagino que la mayor parte de vosotros ya lo habéis visto, los típicos inodoros japoneses. Es un inodoro bidet. Sacamos una novedad ahora que presentamos próximamente en el mes de marzo. Anteriormente, hasta ahora, nada más que lo tuvimos con lavado, con secado, etcétera, etcétera, pero con este diseño, que es un diseño muy elegante, apenas se percibe que es un inodoro bidet. Lo sacamos ahora con la capacidad de secado y con el calentamiento de asiento. Con lo cual, cuando se utiliza, nada más levantar el asiento, entra en marcha lo que es el calentamiento y el enjuague de la cánula. Tenemos un mando a distancia, se puede utilizar con un control remoto a través del móvil y bueno, básicamente esto. Esto cada día es una cosa que se está implantando más y sobre todo en el mundo hotelero la demanda es, a partir de determinadas categorías, es importante. Y ya está. No sé si os ha quedado, si tenéis alguna duda, pues me la preguntáis. Así que, venga, muy bien. Gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera empezar? Esta situación es siempre igual, es que nadie quiere romper el hielo. Estamos muy acostumbrados. Pero bueno, vamos, que se hablan de cosas tan importantes e interesantes. Te acerco el micro. Me gustaría, Carlos, saber qué plazos de ejecución tuviste en el primer hotel que expusiste en tu ponencia. Sí, el Only You. Sí. Pues el Only You, si te cuento que como en el 2006 o 2005 o 2006 empezamos a buscar edificio, que cuando en el 2007 lo localizamos, les hacemos el primer encaje, la propiedad estaba encantada y de repente me llama y me dice: oye, Carlos, que hemos perdido la compra del edificio porque nos la han quitado por nada, por unas horas. Aquello queda en saco roto, en el baúl de los recuerdos, y de repente se recupera. Una vez que se recupera el proyecto, empezamos a desarrollar el plan especial,
plan especial es una figura urbanística necesaria para la transformación de edificios con protección integral y cambio de uso a hotelero, de residencial a hotelero. Ese plan especial estuvo, que esta es la cuestión también trascendental, que ahora yo creo que está muy concentrado en el Ayuntamiento de Madrid en agilizar, son los trámites, ¿no? Los trámites burocráticos y legales. Fueron 2 años de tramitación de plan especial, más otro año de tramitación del proyecto en sí, de cambio de uso. Hubo un proyecto previo de demolición, hubo un proyecto de estructural, de consolidación estructural, y un proyecto de cambio de uso. Con lo cual, al final son procesos muy largos, muy largos. Y yo siempre digo lo mismo, digo, mira, más o menos desde que le haces el primer dibujo al cliente, me refiero a estos edificios históricos que requieren un cambio de uso, no estamos hablando de otro tipo de edificios que lógicamente no pasan por ese tipo de tramitaciones, pero estos edificios en los entornos urbanos que suelen tener protección por patrimonio, afortunadamente, llevan unos procedimientos muy largos que ahora se están acelerando. Pero yo siempre digo, es que entre 3 y 5 años hasta que te sientas en la barra del hotel a tomarte un gin tonic para disfrutar ya del hotel terminado. O sea, son plazos largos. Y es curioso porque en el fondo yo siempre, por supuesto, me he quejado y excuso decir los clientes, pero es verdad que al tener esos plazos largos te permite reflexionarlos mucho. Entonces, algo que hoy en día estamos en este mundo tan hiperacelerado, ¿no? Al final todas las cosas parece que tienen que ser inmediatas, ¿no? Un cliente te contrata, tarda mucho, ¿no?, en firmarte los honorarios, ¿no? Pero cuando lo ha firmado te pide casi que le pongas el proyecto encima de la mesa y dice, no, mira, es que me acabas de firmar ahora el proyecto, ahora me voy a poner a trabajar, ¿no? Pero bueno, no sé, es una pregunta muy interesante porque efectivamente los plazos son terribles. Ahora ya sabéis que la nueva normativa del ayuntamiento pues ha planteado todos unos mecanismos de agilización importantes, como son que las ECUs, las entidades de colaboración urbanística, entren ya, por ejemplo, en el sector residencial también. Luego también, bueno, están tratando de acelerar algo que era un cuello de botella, que era la Comisión de Patrimonio. Bueno, pues parece, yo todavía tengo CUEs, ¿no?, que son consultas urbanísticas especiales desde hace 2 años ahí esperando respuesta, ¿no? Sin embargo, ahora ya las que están entrando con el nuevo procedimiento, pues igual en 6 meses tienes la respuesta. Bueno, es complejo. Bomberos también lleva tiempo, porque por lo menos 2-3 meses no se lo pide a nadie, luego siempre te reclaman algo, con lo cual tienes que modificar. Es decir, tiene un proceso entretenido, que te permite reflexionar sobre tu propio proyecto. Al final, cuando lo has terminado, dices, hombre, ahora si lo volviera a hacer lo haría diferente, ¿no? Pero bueno, muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Qué tímidos vinieron todos hoy. Bueno, Carlos, yo te quería preguntar, mientras se piensan el resto de las preguntas. Claro, una persona con tanta experiencia, ¿tú hacia dónde crees que está yendo el mundo hotelero en este momento, después de que pasamos el COVID y todo esto? Mira, una gran ventaja que tenemos del hecho de ser viejos es que hemos visto el mundo hotelero desde que nació a finales de los 70 hasta nuestros días. Y entonces, la conclusión que te lleva la vida, ¿no?, y la experiencia vital es que las cosas nunca son fijas, es decir, realmente evolucionan. Y además eso tiene que ser así y es una buena noticia. Entonces, cuando veías esos primeros hoteles vacacionales, como el que reformamos, ¿no?, el que convertimos en Hard Rock, que era el típico hotel vacacional de los años 70, donde no había ningún respeto por el entorno, por la costa, ¿no? Y vas viendo cómo el vacacional también va transformándose, va mejorando la calidad, afortunadamente. Luego también ves cómo el hotel urbano tenía esa mentalidad que os explicaba antes, ¿no?, que fue un gran invento, además de Antonio Catalán, pero que luego se ve que, oye, determinado tipo de hotel necesita otro carácter, otra personalización, una individualización, ¿no? Yo creo que hemos pasado también por esa personalidad, por esa individualización del producto, aunque sea un producto para la misma cadena hotelera. Cada proyecto se adecúa a su entorno, esto ha sido muy importante. Y yo creo que ahora el siguiente paso que tiene, ya no diría solo el sector hotelero, sino que es algo que es muy transversal, ¿no? Tú tienes nos hemos dado cuenta, ¿no?, con la pandemia. Yo creo que la pandemia ha sido una experiencia para todos muy significativa
y nos hemos dado cuenta de procesos que ya estaban en marcha pero que se han acelerado, ¿no? Cómo podemos trabajar en casa, cómo podemos convertir un hotel en un hospital, es decir, empieza a haber, hasta ahora siempre teníamos pues unos determinados usos terciarios, usos residenciales, el hospitality, una residencia para personas mayores, todo como muy sectorizado. Yo creo que el gran futuro está precisamente en la hibridación de todos esos espacios y de cómo podemos hacer que nuestra casa efectivamente sea un espacio de trabajo, igual vivir en un hotel, tal vez tener servicios sanitarios en tu propia casa, ¿vale? En edificios que son viviendas, ¿no? Bueno, yo creo que ahora ya por nuestra generación ahora nos toca cuidar un poco de nuestros padres y dentro de nada pues no sé quién cuidará de nosotros, pero nos tendrá que cuidar alguien, o tenemos que saber cuidarnos, etcétera, ¿no? Yo creo que hay toda una serie de reflexiones sobre hibridación de los espacios que a mí me parece súper bonita y como arquitecto interesantísimo, ¿no? Y ahora hemos hecho una promoción de viviendas que la hemos hecho desde el propio estudio, como arquitectos, como contratistas y como promotores, ¿no? Que de repente planteamos la vivienda realmente como un espacio donde muy fácilmente lo vas a poder emplear para tu desarrollo profesional, ¿no? Por ejemplo, pues de repente pues una persona un fisioterapeuta pues pueda tener su clínica en la propia vivienda, ¿no? O sea, que esos espacios sean al final fluidos y vayan combinando, ¿no? Yo creo que el sector hotelero, y no solo el sector hotelero, va encaminado en esa dirección. Muy bien, sí, mientras hablabas pensaba que un poco la planta baja esta que planteabas de Lonely You fue como un precursor también de este tipo de... Sí, en cierto modo sí, pero ya queda muy lejos, ya todo eso está superado. Hay muchas más cosas, ¿no? Se va avanzando y eso es bonito, ¿no? Totalmente. Y también le quería transmitir esta misma pregunta a las marcas, si ven hacia dónde estamos yendo, qué cambios tenemos después de todo esto que hemos pasado, qué cambios de tendencias están habiendo o han tenido desde antes de la pandemia y ahora... Bueno, yo creo que lo mismo que dice Carlos, ¿no? Va todo a la hibridación, a mezclar todo con todo. Cualquiera, el hotel, los últimos que van teniendo la recepción, ¿dónde está la recepción? No sé, muchas veces te pierdes incluso, ¿no? Porque te intenta que sea un espacio pues diáfano, todo integrado, todo más cómodo, más como que parezca un hogar, como también decía José, ¿no? Que entonces, no sé, la hibridación yo creo que es el concepto, en mi punto de vista, es donde va la arquitectura hotelera. ¿Uno quiere añadir algo más? No sé si alguien quiere añadir algo más. Igual me parece como sí, yo quería añadir también ahí lo que estamos comentando, que es que en esto mismo está ocurriendo. Nosotros hacemos también proyectos de residencias de ancianos, de geriatría, todo, ¿no? Tipo de contra. Y es que, bueno, yo hago la exportación, Tenemos proyectos que hemos hecho en Francia recientes, en los que no sabría decir si le pregunto a alguien si es un hotel o si es una residencia de ancianos. La zona de restaurante, los colores, los tejidos, porque antiguamente en un geriátrico, en una residencia de ancianos, exactamente, era como entrar y decir, aquí me muero. Yo creo que entraban las personas mayores y decían, aquí me muero. De una cosa o de otra me muero, aunque sea de pena. Y ahora entras y son espacios joviales, mesas con tonos coloridos, la referencia, la misma silla que pueden encontrar o en un buffet de un hotel, lo puedes encontrar en una residencia geriátrica o de mayores. Senior living, perdón. Es cierto lo dice. Y por eso ahí coincidía cuando ha comentado la hibridación, digo, es que realmente es así. Sí, es un poco la palabra, ¿no? Sí. Sí, estoy de acuerdo. ¿Alguna pregunta por aquí? Bueno, hago una última pregunta a modo de cerrar, que una cosa que estaba pensando, vinculándolo un poco al tema de la sostenibilidad y del diseño, que estamos dentro de este marco del Madrid Design Festival, y porque me pareció como muy bonito cuando explicabas tu proyecto también, esta cosa de la vorágine, de que todo cambia, las tendencias, las modas cada 4 meses cambian, o sea, ¿cómo llevamos esto a la sostenibilidad? Con estos cambios de moda, de colores, de acabados, de no sé qué cosa. ¿Pensabas si capaz el diseño y la tendencia no deberían ir un poco de la mano o sí? No sé qué piensan un poco respecto de esto. Sí, bueno, yo creo que
para todos es fácil entender cómo, dependiendo del sector en el que estamos, la moda es más volátil, ¿no? En el mundo de la arquitectura, pues igual estás hablando de 50 años. En el mundo del interiorismo, pues igual estás hablando de 5 o 10 años. En el mundo de la moda estás hablando de un año, ¿no? ¿Vale? O sea, es verdad que esos son criterios y la moda hay que entenderla, ¿no? Como lo que es. Pero es verdad que cuando uno, estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos alguna prenda de calidad que probablemente la tenemos desde hace 20 años. Y sigue funcionando. Es que yo creo que muchas veces la calidad es muy ecológica. Yo creo que a veces estamos como en un mundo de me compro un jersey que el tejido es una mierda, perdón, pues me va a durar pues esta temporada y ya está, ¿no? Y a veces dices, bueno, ¿y qué es más ecológico? Igual si compras un buen jersey, ¿sabes? Un buen textil, te cuesta un dinero, pero al final ese jersey es una prenda, un básico que puede durar mucho, ¿no? Yo creo que cuando hacemos la arquitectura y hacemos el interiorismo, a mí es un ejercicio que me gusta, porque realmente me pone a prueba a mí mismo, ¿no? Como arquitecto y como interiorista. Y es de repente volver a los espacios que he diseñado, igual hace 10, hace 20 años, y de repente ver que aquello funciona. Hombre, lógicamente requieren un mantenimiento, ¿vale? Pero se ha mantenido, la esencia y el proyecto en sí se ha mantenido, ¿no? Y entonces dices, bueno, me alegra porque realmente he sido capaz de trascender un poco más de ese instante de moda, ¿no? Y eso yo creo que es positivo. Y a mí me parece que eso es ecológico, es un esfuerzo ecológico, pero que requiere a veces incluso un esfuerzo económico mayor, ¿no? Pero bueno, insisto, al final creo que acaba siendo más ecológico, opino, habrá para todos los gustos. ¿Comentaban algo? Espera que te paso el micro porque si no, no. Es una pregunta para los cuatro. ¿Vale? Al final, cuando consigues que desde el punto de vista de prescripción vas a un hotel, prescribes buenos productos, buenos tejidos, buenos mobiliarios, el arquitecto que hace el proyecto está de acuerdo y luego llega a la propiedad del hotel y te dice de muy buena gana, pues es que no hay dinero, ¿no? Entonces es una labor que al final haces como fabricante, cada uno en su parte, ¿no? Y le explica al hotelero que al final eso es ecología, ¿no? Es decir, oye, esto te va a durar toda la vida, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, bueno, es una pena también que el hotelero al final nos cuesta mucho que al final entienda eso, ¿no? Y solo vea la rentabilidad del dinero, ¿no? Pero bueno, es una labor que poco a poco yo creo que el hotelero se da cuenta, ¿no? Que al final lo bueno, ¿no? Es ecología, sostenibilidad y al final pues llegar a poner productos que realmente merezcan la pena, ¿no? Y ya que estamos, aprovecho. Bueno, yo he viajado mucho por España, sobre todo pues las cadenas hoteleras de Baleares y demás. Y lo que me sorprendía mucho hace unos años es que las cadenas que se supone que tenían hoteles de 4 y 5 estrellas, las calidades en los hoteles, yo creo que es un defecto de forma de los que vendemos productos para Contras, ¿no? Veía que la calidad era bastante bajita, comparado con otras cadenas, por ejemplo, de la península, ¿no? Entonces, yo no sé si ahora, ¿cómo veis el tema en Baleares? Si veis que la gente está invirtiendo más en los hoteles, en hoteles de 4 estrellas para arriba, quiero decir. No sé cómo lo veis vosotros. Pues mira, sí, me gustaría contaros una anécdota muy divertida. José Luis Bilbao me contaba, cuando hacía aquellos primeros hoteles en Ibiza, estoy hablando de finales de los 70, que él prescribió unas telas determinadas para unas cortinas. Y claro, aquello llegó el responsable de turno de compras de la compañía hotelera y dijo, mira, tengo una tela igualita que la que has prescrito y que vale la mitad de la mitad. Bueno, por lo visto empezaron a montar las cortinas, empezaron por la planta primera y cuando llegaron a la cuarta, las de la primera ya habían menguado una cuarta, ¿no? O sea, ya habían, ¿no? O sea, quiero decirte que... Bueno, vamos a ver, el tema de las calidades también depende un poco de la gestión hotelera, ¿vale? La gestión hotelera me refiero, o la explotación hotelera debería decir. Hay muchas fórmulas, ¿no? O sea, cuando el hotelero es propietario del edificio, el hotelero además es inversor inmobiliario, ¿no? Ese esquema de hotelería tradicional, hotelería familiar, te das cuenta que sabe que, oye, al final él va a construir ese hotel y él va a tener que mantenerlo, con lo cual esa variable del mantenimiento futuro la tiene es muy consciente y entonces asume ese sobrecoste perfectamente. Luego, sin embargo, tienes el otro esquema que, bajo
bajo mi punto de vista puede convertirse en un cáncer. Igual algún cliente mío viene y luego me dice dos cosas, ¿sabes? Pero aparecen los fondos de inversión. El fondo de inversión, hay también diferentes versiones de fondo de inversión. Es decir, tú tienes fondos de inversión que efectivamente son hoteleros y que son conscientes de que invierten en un hotel y se van a quedar muchos años en ese hotel. Y ya sea como alquilando, rentando una propiedad inmobiliaria que no es suya, pero sabe que va a estar años, etcétera. O tienes el esquema que es en realidad un inversor inmobiliario que compra el edificio, lo convierte en hotel y sabe que dentro de 3 años lo va a vender. Evidentemente, a no le vengas con rollos de si a los 3 años aquello se va a estar cayendo a cachos, porque no le importa. Él ya para esa fecha lo ha vendido, porque sus inversores del fondo de inversión lo que esperan es una rentabilidad inmobiliaria, no esperan una rentabilidad de la explotación hotelera. Entonces es muy diferente. Por eso al final, cuando para mí es básico, yo cuando me llega el posible cliente me informo, me entero cuál es su filosofía, si realmente es una familia inversora lo que está detrás, que realmente se queda con la propiedad del hotel, igual luego al final se lo da a otra compañía hotelera para que lleve la explotación, pero al final la inversión la hacen ellos, porque saben que es su edificio, saben que es su mantenimiento, etcétera. O por el contrario es ese tipo de fondos de inversión. Entonces, dependiendo de eso, realmente es como sabes que se va a construir el edificio. O sea, sabes cuáles van a ser los márgenes que te van a permitir como arquitecto o como interiorista a la hora de proponerle soluciones, ¿no? Ya notando, fíjate, tú decías, sí, las Baleares. Bueno, las Baleares al final también sucede lo siguiente. Tú cuando tienes una plaza que inevitablemente es exitosa por el sitio donde está, te relajas, ¿no? Eso es como el típico restaurante que está justo en el centro de la ciudad, donde pasa todo el mundo, pues al final deja de cocinar bien y de hacer buenas paellas, porque aunque haga malas paellas se las van a comer la gente porque por el sitio donde está. Y sin embargo, el otro típico restaurancito que está en el pueblo allí perdido de Dios, que solo vas porque tiene un renombre, ¿vale? Pues un poco con el sector hotelero te pasa lo mismo. Es decir, si la plaza es muy fuerte, pues tienes esas cuestiones. Respecto a las Baleares en concreto, yo por ejemplo, hablando de Ibiza, que es una plaza que conocemos bastante bien, lo que sí es verdad que se está haciendo es que se está invirtiendo mucho dinero. Pero muchas veces te das cuenta que se está gastando mucho dinero a nivel de compra inmobiliaria, pero sin embargo luego cuando llega la efectividad de la obra que haces, yo por lo menos llego allí y me quedo bastante sorprendido de que estás vendiendo un 5 estrellas a un precio descomunal y mira, igual te das un paseo por la Costa del Sol y encuentras hoteles mucho mejores. O sea, no creo que la calidad, a veces sí, a nivel de diseño puede ser atractivo, pero cuando realmente miras y te acercas al producto y a cómo está rematado y cómo está construido, ves que realmente ahí ha aflojado y el precio metro cuadrado de reforma o de interiorismo es bastante menor. O sea, no tiene la proporcionalidad a la inversión inmobiliaria que has metido, ¿vale? O sea, al final parece que se les ha ido el presupuesto en una compra inmobiliaria, desde mi punto de vista, muchas veces desmesurada, y al final, cuando nos llega a nosotros la hora de proyectar y diseñar, pues te quedas un poco cojo, ¿no? O sea, que en eso tiene un poquito la razón, más allá de lo que era los años 70 con esos tejidos, ¿no?, que menguaban una cuarta. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no, damos por concluida. Muchas gracias a todos, a los ponentes y a todos los asistentes. Y tenemos organizado en el fondo del showroom un desayuno, así que podemos ir todos para allá. Muchas gracias.